Pierda el 10% de su peso en 10 días. El reconocido médico deportólogo Héctor Fabio Cruz trae desde Italia y exclusivo para Colombia el método NET, un innovador método para perder peso de manera rápida, segura y efectiva, sin cirugías y sin dolor. Regálese 10 días para cambiar su vida. Separe su cita sin costo alguno. Bogotá, 317-515-9146. En Cali, 318-548-1556. Página web www.metodonet.com. NEC, nutrición enteral cetogénica. En Colombia son las 10 de la mañana, 50 minutos, y vamos a hablar de política, Richard. Le cuento que ya se definió el mecanismo para elegir el candidato único de Centro Democrático a la presidencia de la República. Saludo hasta ahora al doctor José Obdulio Gaviria. Doctor José Obdulio, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, y me encanta estar con ustedes allá en Buga. Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo los precandidatos y van por consulta popular. ¿Esta fue la mejor opción? Así es, el 9 de marzo del año entrante, con las elecciones parlamentarias, los ciudadanos escogerán entre uno de los precandidatos del Centro Democrático, el candidato presidencial. Había una opción que era de una encuesta seriamente hecha con toda la auditaje, no fue de consenso. Igualmente había la de una convención, tampoco fue de consenso, entonces se aceptó en último término la que no merecía pues reparos mayores por parte de los 4 precandidatos. Pero Pacho Santos defendía mucho la encuesta, tal vez porque le favorecía mucho por ser el más popular. Bueno, la verdad es que es un mecanismo que favorece bastante la selección rápida, la selección más anticipada para enfrentar al presidente Santos. Es que la confrontación no es entre ellos 4, sino con Santos, con Juan Manuel Santos. Y yo creo que era legítimo aspirar a que tuviésemos el candidato lo más pronto posible, pero el mecanismo de consulta pues también puede ser útil para presentar 4 opciones, animar el debate, acompañarlos con talleres democráticos con el presidente Uribe. Hay que recordar lo siguiente: hasta marzo, es decir, hasta el día de elecciones para el Congreso, la confrontación va a estar muy centrada en lo que diga Álvaro Uribe Vélez, candidato al Congreso, y lo que diga Juan Manuel Santos como candidato a la presidencia. Eso es una situación curiosa, no conocida en Colombia, que va a tener cierto parecido con las grandes campañas en los regímenes parlamentarios. ¿Ya es un hecho entonces que Álvaro Uribe Vélez va al Senado? ¿Lo acaba de confirmar usted? Pues nosotros estamos partiendo de la base de que esa es una necesidad, una obligación política, lo he dicho yo. No es que él quiera ser senador, no necesita ser senador, no es una aspiración individualista, pero Colombia necesita retomar el grupo de la seguridad democrática y un debate fraterno entre todos los colombianos de cada uno de los temas agropecuarios, los temas del transporte, incluso hasta los temas de la infraestructura. Y con Juan Manuel Santos lo único que hay es inacción, falta de actividad. Entonces, el presidente Uribe le corresponde, como jefe de una fuerza política, presentar su nombre para que la ciudadanía sepa quién conduce esa fuerza política y cuáles son sus propósitos. Bueno, doctor, le voy a hacer una pregunta que tal vez lo puede poner entre la espada y la pared. ¿A usted qué le parece la confrontación electoral Santos versus Santos? Pues me parece, como dijo Bailey, el Santos pobre y el Santos humilde, el Santos de la seguridad democrática y de los consejos comunitarios, contacto social y de la discusión fraterna de los asuntos, versus el Santos alejado, lejano, aristócrata, el que actúa como los viejos ricos de las novelas, excluyendo e incluso sahiriendo a cualquiera que se pueda poner, comprando con mermelada a los políticos, pagando sumas asombrosas, ingentes, inables, publicidades para ganarse el favor público, en particular de los medios de comunicación. Es una confrontación que va a estar como para alquilar balcón y que yo sé que terminará ganándola, como siempre,
Santos bueno, el Santos que quiere retomar el rumbo de la Colombia del 2010. Entre líneas, señor José Obdulio, hay un Santos bueno y hay un Santos malo, pero yo sí me desvío un poquito de la pregunta y quiero preguntarle acerca de esas posibles coaliciones. Los conservadores no se definen, sabemos que hay simpatizantes en los verdes, en los amarillos, en los rojos. ¿Qué tan cerca está de una coalición y con qué partido hay negociaciones más cercanas? En el documento se dice claramente que se invita al Partido Conservador a hacer su propia consulta y con base en esa consulta el que sea mayoritario, sumados los candidatos conservadores versus los candidatos del Centro Democrático, hacer esas elecciones. Esta es la primera invitación. En segundo lugar, grandes dirigentes del Partido Verde, como por ejemplo el exgobernador y excandidato a la gobernación de Boyacá, cuyo nombre en este momento no lo estoy reteniendo, no lo recuerdo, pero es un hombre sumamente importante de ese partido, más el dirigente de toda la región de Cundinamarca, Guillermo Rodríguez, etcétera, etcétera, están apoyando al Centro Democrático. En el Polo Democrático ha comenzado a darse un fenómeno. El concejal de Bogotá, Orlando Esteban, un hombre meritorio, inmácula, que no tiene nada que ver con esa acción del Polo Democrático en la alcaldía, cuál es la del el carrusel de la contratación, etcétera, decidió ante los pactados por el Polo de asentamientos con las FARC, decidió adherir al Polo Democrático, al Centro Democrático. Qué está ocurriendo con un dirigente histórico originario de la región del Valle del Cauca, Carlos Valverde, dirigente del MODI, quien dio un paso al costado y adherió al Centro Democrático y con una organización conocida como Nueva Democracia Movilista. En fin, que lo que aquí se está dando es una convergencia en los principios, una convergencia programática distinta a la pura convergencia mecánica. Pues si bien hay una intención de parte del Centro Democrático de invitar al Partido Conservador también para que se sume a esta coalición, ¿qué les hace pensar que el Partido Conservador los va a apoyar cuando ellos están en la unidad nacional defendiendo al presidente Juan Manuel Santos? Porque la base está allí a todos los eventos. Por ejemplo, en el Ibagué, el viernes de la semana pasada, los 8 días, el grupo más importante del conservatismo, de hecho el grupo conservador, acompañó al presidente y le ofreció un almuerzo con 800 personas. En Espinal ocurrió lo propio. En Antioquia, el verdadero grupo conservador, o digamos el conservatismo, dirigido por Luis Alfredo Ramos, el otro sector dirigido por Fabio Valencia y el otro sector dirigido por Álvaro Villegas Moreno, está plenamente el presidente Uribe. Entonces, lo que se está dando es una dicotomía. Unos congresistas puestos y con muchos intereses materiales, puramente funcionales, versus una base y una dirigencia sin compromisos con el gobierno de la mal llamada unidad. Doctor José Obdulio, quiero preguntarle acerca de su aspiración política. ¿Cuál será su futuro político? Yo no conjugo el verbo aspirar tampoco. Para mí la política es un escenario de combate y de lucha, y un puesto en el Congreso es una trinchera. El país va a requerir un gran viraje, lograr por fin la aprobación de la medida que pretendimos en el referendo del año 2003, un sistema unicameral, o sea, ir yo por llamado por el presidente y presentarlo en esa lista al Senado, tendría por objeto cumplimiento estricto de las metas básicas del uribismo, incluyendo la remoción del actual sistema congresional, lo que hace y demuestra que aquí no hay una aspiración individual o personal. Finalmente, doctor, aprovecho para preguntarle cuál es su opinión frente a este tema de los acuerdos de paz que se está negociando el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en La Habana. Ahora las FARC imponen algunas condiciones, quieren unas curules, quieren tener financiación estatal inclusive para poner emisoras. ¿Cuál es su opinión? Es un acuerdo para la impunidad. Santos dice que no hay tal impunidad, pero todo el secretariado está condenado por graves crímenes e incluso la totalidad está solicitada para extradición a Estados Unidos por varios, entre ellos el secuestro de los 3
la base de que las FARC, aquel organismo nefasto que asesinó a la clase política del Valle del Cauca, que sacrificó a sus mejores figuras del futuro político, los estados del Valle del Cauca, pretenden convertirse en un partido político. Un partido político es una organización cuyo pasado y su presente y futuro no pueden estar signados por el crimen. Entonces, de esta manera no puede haber paz. Sí puede haber paz, porque la paz nace de la seguridad y del ejercicio firme de la autoridad y de los avances sociales, no de los acuerdos con el crimen. Muy bien, doctor José Obdulio Gaviria, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por la explicación. Ya entendemos entonces cuál va a ser el mecanismo para escoger el candidato que se enfrentará el próximo mes de mayo, tal vez al presidente Juan Manuel Santos en esa contienda electoral. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, con muchísimo gusto.